1:10 casi. Todavía no hemos empezado el equinoccio de otoño, pero estamos en ello. Ya sabéis que se nos termina el verano y estamos a pocas horas. De ahí que, entre otras cosas, hayamos elegido este día, 21 de septiembre, luna llena, como día mágico para celebrar, conmemorar, inaugurar algo especial, muy especial para nosotros, para los de Anima Mundi, las rutas por esta Iberia mágica, para la Escóbula de la Brújula, este programa de radio que ha nacido hace unos pocos meses con fuerza, con vigor, precisamente para eso, para reivindicar un poco nuestro legado cultural y lo que nos aporta los viajes, ese conocimiento, ¿no?, por España y por el resto del mundo. Y bueno, y una de esas proyecciones casi necesarias, casi obligadas, que veníamos soñando hace ya varios meses, era crear un museo de esa España mágica que no existe, que es el único y por lo tanto el mejor hasta ahora. Ya lo veréis, tendréis la ocasión dentro de poco de comprobarlo, pero nos parecía que es nuestra pequeña aportación, una aportación muy humilde. Ya veréis que es un lugar muy pequeño, pero además en un enclave privilegiado, que es una cueva islámica medieval del siglo X, donde recoger varias cosas, varias figuras, varios amuletos, talismanes, que es la esencia de nuestras creencias, de nuestras supersticiones, de nuestras tradiciones, de las leyendas, de cantidad de cosas que de alguna forma conforman esa piel de toro llamada España, ¿no? Y que además entra dentro de esa epidermis, si quieres esotérica, si quieres trascendental, espiritual, pero que yo creo que era necesario que un museo de estas características existiera. Y hoy es el día, ese es el día especial donde se va a inaugurar, donde luego todos los que estamos aquí presentes iremos en acto solemne, casi con fanfarrias y trompetas. No va a ser así posible, porque no hemos querido reparar en gastos, pero como hay demasiadas bodas y demasiados grupos turísticos, nos lo iban a impedir. Pero sí que vamos a ir un poco con esa actitud de ver algo que creo que es muy diferente, que es un poco el fruto del esfuerzo de bastante tiempo para generar ese museo. Y claro, si estamos hoy en esa inauguración, pensamos que quién era la persona más adecuada, más idónea para que presentara de forma oficial, de forma solemne, ¿no?, de esa solemnidad que dan los rituales mágicos, este museo. Y inmediatamente pensé en Ramos Pereira, que le tengo aquí a mi lado. ¿Por qué? Porque es la persona más adecuada. Muchos de los que estéis aquí seguro que le conocéis. Para el que no le conozca, os hago unas pequeñas reseñas biográficas. Es periodista, es escritor, sobre todo es humanista, una persona que lo sabe todo, de casi todo, que eso es fundamental, y sobre todo es de las personas que ha sido picada por ese virus de la curiosidad, como a tantos nos ha pasado, ¿no?, y que ha creado muchas iniciativas, muchos proyectos, y de hecho él es el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, pero también es el presidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. Como veis, es una de esas personas que conoce a la perfección los intríngulis de esta España mágica, que estáis viendo cantidad de objetos en la mesa, que me imagino que luego empezará a desarrollar, y porque además tiene la colección, yo creo que la colección más grande, más numerosa, más poderosa de talismanes y amuletos. Si no recuerdo mal, hasta 800, me comentó Ramos, que tenía en su casa. Todo un museo privado, museo solo para privilegiados que lo puedan contemplar, pero os podéis hacer una idea de los conocimientos que tiene sobre esta materia y sobre tantas. Él es autor
entre otros de las creencias de los españoles, la Tierra de María Santísima, donde hace también esa incisión casi quirúrgica sobre las creencias marianas que ha tenido España. También es autor de un libro desmitificador de Uri Geller al descubierto, y también es autor de Suerte, así se llama el libro, Suerte, ritos y objetos de fortuna para creyentes y descreídos. Yo creo que ese título es bastante significativo y nos enmarca perfectamente en lo que queremos hacer, en ese epicentro que sería el Museo de la España Mágica, y con nuestro ponente de lujo, Ramos Perera, que nos ha honrado con su presencia. Para mí es todo un honor que él pueda estar aquí con todos, porque yo, ya no por lo que sabe de la materia, que evidentemente con las 4 pinceladas que os he dado creo que es más que suficiente, sino por lo didáctico, lo divulgativo, lo humanista y, bueno, y lo buena persona que es, que para mí eso es lo fundamental, ¿no? Un gran amigo, el que me honro con su amistad, y que yo pienso que hoy todos, y yo creo que sois conscientes, tenemos el privilegio de poder escucharle. Gracias, y le paso la palabra. Bueno, pues, a ver, ahora si esto se oye y... va. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Jesús Vallejo, primero por esta presentación magnífica que ha hecho, porque este es, todo el mundo sabe, las presentaciones es un clásico de... Sí, vamos a ver si me pongo... Es que había puesto esto para sujetar sí. ¿Sí? No, lo que pasa es que tengo que quitar entonces... No. Sí, vamos a ver ahora. Pues decía... Vamos a ver. Sí, decía que las presentaciones es un género laudatorio. Viste, he sentado fatal. Se empezaba hablando de todos mis defectos, que supongo que tendré muchos, pero yo no los cuento. Entonces, muchas gracias además por haberte traído aquí para oírme a tus amigos, porque seguro que todos son amigos tuyos. Y hay uno que es lector mío, seguro, porque me ha traído el libro de Uri Geller para que se lo dedicase. Eso ya lo he sacado ahí, ya, ¿no? Está limpito, está muy bien, después de tantos años, ¿no? Fue el primer libro que se publicó en el mundo, poniendo en duda y explicando además los trucos de Uri Geller. En el mundo, luego se hicieron otros, pero el mío tiene la fecha que es la primera. Muchas gracias al que me ha recordado a Uri Geller, y ahora tú me lo has hecho también. Eso para un presidente de la Sociedad Española de Parapsicología era como chollo, que viene Uri Geller a demostrar que existen los poderes paranormales. Todos los parapsicólogos del mundo se volcaron a favor en un principio, pero por fin se demuestran, si ya lo decía yo. Y yo hago ahí un poco de gafe del asunto, pero creo que era la posición honrada la que se imponía en aquel momento. Yo, antes de empezar también, quisiera decir una cosa. Aquí he traído el último talismán, también pondré así porque no queda muy claro, de los Estados Unidos. Es un aparato que, claro, algunos de vosotros, bueno, pero ¿cómo sé si está aquí Dios o no está Dios? O ¿qué pasa? Entonces, este señala con el dedo cuando está Dios. Esto es lo que dicen los americanos. Y además, claro, no siempre puede uno ir cargado con esto. Pues esto te da una especie de reloj donde también viene lo mismo. Entonces, claro, yo puedo ir mirando de vez en cuando esto. Y una vez he estado con unos amigos en el Boalo, en un pueblo de la provincia de Madrid, pues me llevé este. Y entonces ahí en medio de la mesa, pues después de, se ha dicho
por delante bastantes libaciones y alcohólicas. Uno de ellos gritó que lo había visto. Y entonces, como dicen que lo tengo que comunicar, hay que comunicarlo inmediatamente a la central, lo comuniqué a la central y está todo el mundo con puntos. España solamente tiene uno en el lugar. Y pues, está muy bien, si lo dicen los que están de la mano derecha de Dios, pues no voy a desconfiar de ellos. Bueno, así que lo dejo ahí por si acaso. Y si hay alguno que lo ve, que levante la mano y que me asegure que no ha bebido a estas horas de la mañana. Yo quisiera hacer una introducción a lo que voy a explicar, todos estos aspectos y de algunos más. Algo que creo que es importante que tomemos conciencia todos los que estamos interesados en estos temas. El Tesoro de la Lengua Española de 1611, el famoso Covarrubias, define la superstición como una falsa religión y un error necio que comúnmente suele caer en las vejezuelas embaucadoras que hacen de las muy santas. Y aquí no veo ninguna vejezuela. De esta materia trata largamente el padre, dice Covarrubias, el padre Martín el Río, en un libro que Disquisitiones Magicatorum Magicanum, que dice que fue una obra junto con el Malleus Maleficarum, o sea, el martillo de las brujas. Fue el libro de cabecera que tuvieron los inquisidores en los famosos juicios de Salem. Todavía hoy, el diccionario de la Real Academia, hoy, en su última edición, dice que es una creencia extraña a la fe religiosa y, eso es cierto, y contraria a la razón. Aparte de dar por hecho que solo hay una fe religiosa, parece ser que dan por hecho que aquí en España no hay otra, no hay que decir cuál. Insulta a los que creen en estas cosas, estos los señores académicos. Nosotros podemos insultarnos entre nosotros si queremos, pero en la academia no se puede permitir eso. Pero cuando trata de dogmas, la cosa cambia completamente. Yo miro transubstanciación y dicen así, tranquilamente, la única cosa que dicen es conversión de la sustancia del pan y del vino en cuerpo y sangre de Jesucristo. Punto. De esto no tiene la menor duda. Cuando la propia Iglesia dice que es un misterio o cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Pero la Real Academia es más papista que el Papa, se pone encima de todo eso. Creo que la definición académica de superstición sobra contraria a la razón. Y en la de transubstanciación le falta algo así como según la doctrina católica romana de la Eucaristía, definida por un canon del Concilio de Trento, 1545 y 1563. Creo que nuestro diccionario no se atreve a respetar lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es fundamental en el ser humano. Prueba de ello, y prueba sobre todo de la división existente entre los académicos que van entrando con nuevas ideas, es que definen paradójicamente con dos cosas contradictorias. Dice, voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho, estos son los anteriores. Y otra, potestad de obrar por reflexión y elección, los nuevos. O sea, ¿en qué queda? Una cosa o la otra. Esto tiene una explicación muy simple, y es que en la academia tenía que haber siempre se tenía que sentar un académico muy especial, que era el patriarca de Indias o un obispo. Era imprescindible, tenía que sentarse allí para evitar la heterodoxia y que todo andase conforme a la Iglesia cree. El último eclesiástico académico que tuvimos fue el obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay, que hasta su fallecimiento en 1963. Era una época en que sobre la mesa de reuniones
de los señores académicos, frente al asiento del director, había un cartón con una cruz que contenía las oraciones latinas que los académicos tenían que recitar antes y después de cada reunión. Se iniciaba la sesión con el rezo de una invocación al Espíritu Santo y su correspondiente verso y oración. Entonaban Ramón Menéndez Pidal, un personaje importante como director de la institución, hasta 1968, y concluía sus sesiones con los académicos con la doxología, que es una fórmula de alabanza a la Trinidad de la liturgia católica. Benedicamus Patrem et Filium cum Sanctus Spiritus. Laudemus et superexaltemus eum in secula. Y luego venía una acción de gracias. Estamos hablando de la Real Academia España. ¿Por qué digo de España? Insisto en España. Pues porque nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos a ser respetados cada vez que disentimos y o que tenemos otras creencias o no tenemos ninguna. Vamos a hablar del amuleto y el talismán. Entonces ahí hay una línea difícil, ¿no? Se puede muchas veces utilizar casi como sinónimo. Está escribiendo y está escribiendo un amuleto y al término siguiente pues decimos talismán, porque no queda, es una cosa sutil, como digo. La última edición del diccionario define amuleto como objeto pequeño que se lleva encima al que se atribuye la virtud de alejar el mal o propiciar el bien. Bueno, pues hay amuletos grandes, como aquí vemos, no todos se ponen encima. Yo lo veo a mi mujer, pues, que está ahí, que tiene esta cargada de amuletos, pero no lleva el elefante ni ninguna de las cosas que hay por aquí, ¿no? Y lo que lleva es un sombrero, un gorro, con el elefante con la trompa para arriba, y él además está cargado de amuletos, que tiene ahí sácalo así un poco para que lo vean, y siempre lo lleva, tiene un montón de amuletos ahí, y además una de ellos tiene es el último que le ha llegado de México, que dice una cosa muy graciosa. No sé si se lo podrá leer allí. Virgencita, cuida de todo. Y en el anverso, pero un poquito más a mi familia. Bueno, y lleva además una castaña muy curiosa, porque las castañas no pueden ir trabajadas y en ese caso es una castaña muy especial porque tiene una cara, en una de las caras de la... tiene una cara. Bueno, pues seguimos con... Por lo tanto, ya me parece bien esto, que la Real Academia se puede equivocar si es objeto grande o pequeño, llevarlo encima o no llevarlo encima, pero que se le atribuye, eso está muy bien. La virtud de alejar el mal, tampoco queremos decir que digan aquí que como lo de la transubstanciación, que tiene virtudes y aleja del mal o propicia el bien, no. Hay amuletos grandes, como digo, y de otra manera. En la primera edición, sin embargo, estos señores académicos definían el amuleto como diccionario de autoridades, que es como le llamaban en un principio al primer diccionario de la Academia, en 1730, que era remedio supersticioso para curar o preservar alguna enfermedad, seguido de una cita de Plinio, el Viejo, que manipula en su favor, sin decir que el escritor científico y naturalista, yo cuando leí esa definición, me quedé, digo, Plinio el Viejo va a hacer esto, y entonces voy a su historia, a su Naturalis Historia natural, y me encuentro que no, que él lo define como un objeto que protege a una persona frente a un problema. Él yo creo que se pasa un poco, que protege, ya da por hecho que lo protege. Obra que mereció ser traducida al español por el médico del rey en 1629, casi un siglo antes de que se crease la Real Academia, y que, entre otras cosas, no sé por qué se llama la Academia Española, porque hay otras reales academias españolas, o otras academias españolas, uno de jurisprudencia y legislación, de historia, de bellas artes, pero se han apropiado.
El talismán, la Real Academia lo define como origen griego, que significa rito religioso. Ya dice eso, que es un rito religioso. Objeto a veces con figura o inscripción al que atribuyen poderes mágicos. O sea que define la Real Academia y diferencia el amuleto del talismán. En que el talismán tiene una inscripción, una figura, algo. O sea que por lo tanto ahí nos da una pista bastante buena, creo, que dice como carácter de figura o imagen grabada o formada con algún metal con correspondencia de signos celestes, muy diferente de lo que hacía el de la primera edición. Bueno, y luego ya termina en la primera edición hablando muy mal de los magos y para los hechiceros, al modo que lo que después llamaron nóminas, dice ellos, y otras figuras supersticiosas. Pues es un problema, ¿no? Porque si esto se llega a saber más, se llega a extender más, pues nos habíamos cargado una de las instituciones más hermosas que hay, que es para los niños, sobre todo, que es donde los Reyes Magos, que los sacerdotes del mandeísmo. Como su ignorancia es supina, no se lo gana. En consecuencia, en la Real Academia vemos que está dejando de utilizar el término superstición como arma arrojadiza a todos aquellos que tienen otras ideas diferentes a las nuestras. Y voy a poner dos ejemplos. Pues creo que no le faltaba razones, pero sí razón a los inquisidores del mundo mágico cuando una persona tan importante en la historia como Aristóteles dice que describe que las piedras, conforme se van cayendo, van cada vez más deprisa de lo contentas que se ponen al acercarse a la Tierra. Bueno, claro, tuvieron que transcurrir 20 siglos para que esta genial intuición de que las piedras van más deprisa, pero mal formulada, evidentemente, llegase Newton y ya crease lo que es la ley de la gravedad, o sea, que la definiese, pero en términos científicos. Es decir, que hay que distinguir una idea que está en una etapa anterior, pero no por eso es visible, de una idea que es una tontería en sí misma y que no tiene ningún sentido. Y voy a poner el segundo. Esto, hace 200 años, un tal Spallanzani propuso la tesis de que los murciélagos veían por los oídos. Bueno, en el mundo científico la carcajada se oía en toda Italia. Entonces, ¿qué dice este hombre? Está loco, es un científico loco. Y el hombre se murió, el hombre, sin haber tenido una satisfacción de saber que no estaba loco, que se había anticipado a la ciencia, porque muchos años después, más de un siglo, pues se descubrió que los quirópteros que lanzan unas ondas, como sabéis, que permiten al chocar con el fondo o con cualquier objeto, pues las reciben de nuevo y gracias a eso calculan exactamente la distancia para no tropezar. O sea, puede detectar un cable por los oídos, por ejemplo, de 3 milímetros de diámetro a una distancia de 3 metros. Esto lo había detectado Spallanzani, que no estaba. Y es que los pioneros de la heterodoxia, pero allá vamos a punto de entrar ya en todo este mundo, los pioneros de la heterodoxia han conocido la mueca sarcástica de la ciencia consolidada cuando no el humo inquisitorial de las hogueras. Y es que contra aquel que quiere romper los esquemas impuestos por los tiranos que siempre tenemos ahí, que tienen mucha autoridad, no encuentran otra táctica que intentar convertirlo en bufón o en ceniza. Para eso tenemos la Constitución Española y desde 1978 estamos cubiertos. Por lo tanto, ojo cuando se vulneran estas indicaciones, estas
esto que está ahí en la Constitución, pues cuando se vulnera hay que decirlo públicamente, porque ese está vulnerando nuestra ley principal, la Constitución española. Vamos a hablar ya de amuletos y talismanes en directo. Igual que nuestro rey Felipe II pues, tenía tantas reliquias que después de depuradas, por ejemplo, quitadas 4 cabezas que sobraban de San Juan Bautista, porque había 5, decía la Iglesia, que había 5, pero que de una tenía alguna duda. Y entonces, pues ya después de hechas las depuraciones oportunas, pues se contaron 7.422 reliquias. Pues igual que esto, pues un señor tiene el derecho, una señora, de coleccionarlas, tenerlas ahí, y seguramente tenerlas ahí porque tener muchas, puede creer, igual que creía Felipe II, que traen suerte, cuanto más suerte. Y algunos hacían estos armarios maravillosos para poder guardarlas y exhibirlas. Hay unos tipos de amuletos que un especialista español, Salillas, de estos temas llegó a llamar terroríficos, pues se lo pongo en el titular, porque tienen punta, o sea, son con fines profilácticos, se utilizan y proliferan dientes, mandíbula de animales, erizo, de cerdos, todo ello se caracteriza por una punta penetrativa, porque creen que así pueden pinchar al mal y defenderse y defender a su portador. Pues, y por eso le llamaron amuletos terroríficos. Vamos a empezar por la higa, que es una aportación española. Una aportación española muy importante. Bueno, estos tienen como función, como sabido, repeler los malos influjos y atraer la buena suerte. Como colgante, pulsera, pendiente, puede ser grande, cuando por ejemplo, aquí tengo una. Es que en la foto sale muy grande, pero no es tan grande. Es esta. Es esta que tiene una particularidad curiosa, porque es una higa por otra higa. Es decir, que tenemos una higa de madera y una higa de plata, que es esta pequeña en el colgante. Y además, en la base, aquí alrededor, está, si os fijáis bien ahí, el trébol de la suerte, muchos tréboles de la suerte. Es una rareza esta fíjate, de las que tengo, de las que más me enorgullezco de mi colección. Hay un antecedente, o sea, que esos son los que iban al Camino de Santiago, pues habían hecho unas sigas de azabache, que era el mineral que andaba por allí, sobre todo los caminos de Asturias y Galicia, antes de llegar a la capital, y el mercado de peregrinos lo que hacía es comprarlas y llevarlas a su país, que podía ser Francia, Inglaterra, una cantidad de países enormes, se fue extendiendo por todo el mundo. Y son de muchos tipos, como veis, de piedras semipreciosas, coral, cerámica, plata y madera, como hemos visto, por lo que se puede asegurar que se trata de un amuleto genuinamente español. Aunque Ovidio señalaba en Fastos que, aconsejaba, señala con tus dedos cerrados y el pulgar en medio para que los espíritus no puedan acercarse. O sea que ya tranquilos todos. También se le llama figa en recuerdo de su origen latino y gallego, que realmente se llaman exactamente igual. Pero su verdadero nombre es en castellano, en español es higa. Y tiene unas bondades del higo, que es un símbolo de fertilidad, en todos los aspectos mágicos, tanto sexuales como de fortuna. Otro que es español,
también es el Indal. Ahí tengo uno que es contra muchas cosas, un fetiche de Mojácar, Almería, que consiste en una forma humanoide, como veis, extendidos los brazos, sostiene entre sus manos un semicírculo que puede ser un arco iris o no se sabe, formando un arco de medio punto. Al menos desde el siglo XVII fue costumbre en Mojácar encalar las casas, que también eso puede tener un origen mágico, encalar las casas y después pintar este amuleto desde el siglo XVII. Y por esto, pues, ellos creían preservarse de la impotencia, esterilidad, rayos, tempestades, mal de ojo y sobre todo la pena negra, que debió ser una aflicción verdaderamente insufrible, que inspiró a García Lorca el romance de la pena negra aquí he puesto 1928. Esto, quiero advertiros que yo esta charla la terminé de pasar a PowerPoint ayer a las 3 de la mañana y no me ha dado tiempo a releerla porque se me ha cruzado por medio estos días una cuestión familiar que me impedía hacer la conferencia. Por lo tanto, hoy me sirve para leerla y ya lo corregí. Hasta que un arqueólogo, Luis Seret, en 1930 despejó la incógnita, al parecer, de aquel misterio del hombrecito mojaquero, que como le llamaba, en la cueva de los letreros de Blanco. Yo no estoy muy seguro de esto, pero lo que sí estoy seguro es de que hacía siglos antes de que llegase Seret que estaba esto en las paredes de Mojácar. Esto de proteger a los niños era muy importante en un tiempo en que los niños morían a lo mejor a los 7 u 8 años. Era difícil el niño que pasaba esa edad. Por eso hay un error muy difundido que dice que la edad que una persona antiguamente, por la época de los romanos, no pasaba de los 30 años por lo general. Error muy grave, estadístico, porque era un error estadístico, es decir, se sumaban las mujeres jóvenes que morían en el parto y los niños que fallecían. Claro, se sacaba un promedio y se sacaba un promedio de 30. Así que haceros la idea de la cantidad de mujeres jóvenes y niños que morían. Pero esto no significa en absoluto que viviesen 30 años. Había gente que vivía 60 o 70 años, de 80, no es un problema estadístico. Bueno, pues entonces, por ejemplo, a las infantas, seguramente por el temor de los infantes, por el temor de que pudieran morir prematuramente, pues lo que hacían es ponerle muchos amuletos encima. La realeza, la gente es potentada. Y vemos en un cuadro de Santiago Morán, en el Museo del Prado, pues una campanilla, en la parte inferior abajo, una campanilla, y ahí arriba, lo que está en su mano derecha es un sonajero que parece un cetro, ¿no? Pues eso era para que no tuviesen mal de oídos. Era una enfermedad muy frecuente en aquellos niños. Y luego tiene una mano de tejón, que es el que está casi tocándole su mano izquierda, y luego tiene, a continuación, tiene una bulla o bula, que es como se traduce al castellano el nombre latín. Una bula romana, que es de origen etrusco, es decir, anterior al cristianismo, con conjuros escritos contra el mal de ojo. Está dentro de la... Luego veremos algún otro detente, por ejemplo, que tiene dentro un pergamino. Bueno, luego tiene una media luna, que es el símbolo de la Virgen María para los católicos, y la castaña de Indias, que es diferente a la nuestra, como veremos, contra el usagre, que es la erupción con pústulas de cara y orejas que se
presentan en la primera dentición. Aquí lo vemos. Aquí vemos el sonajero, la media luna, la campanilla, la garra de tejón, la bula etrusca, el azabache, que es muy importante también, que yo lo he omitido, la castaña de Indias y una cruz relicaria. Todos ellos eran para protegerla de enfermedades. Por cierto, la bulla, si acudís a cualquier especialista de pintura que comente el cuadro, no suele identificarla. Es decir, yo no he encontrado a ninguno, y he leído muchos textos de este cuadro, que le llame bulla, le llama cilindro. No, perdón, esfera. Una esfera. Entonces, no, sí, es una esfera, pero es una bulla, porque en el interior tiene unos textos mágicos que, claro, da pena abrirla para completar esto, pero no es, que yo sepa, una esfera no es un amuleto que yo sepa. Pero, por mucho poder que tenga y mucho prestigio, la castaña de Indias, la castaña nuestra es más seguro, es más, por lo menos, hay mayor gente que cree en ellas y que tiene muchas funciones más que no tiene. Yo os voy a contar un par de anécdotas. Aquí vienen las dos castañas, ¿no? La de arriba es la de Indias y la de abajo es la de España. Bueno, europea y tal, pero me centro en España hoy, es donde estamos. Pues lo que decía es que hay dos anécdotas que definen el poder de esa castaña. Una es de Juan Antonio Samaranch, que entonces era director o presidente de la Diputación Provincial, Diputación de Barcelona, pues siempre acostumbraba a llevar una castaña en el bolsillo y acariciaba con fruición en los momentos más difíciles. Su chofer tenía que tener en la matera siempre un montón de castañas por si acaso se le perdía al señor Samaranch, y entonces le organizaba un cisco porque para él le daba mucha seguridad esa castaña. Así que luego así, acariciando esa castaña, consiguió llevar los Juegos Olímpicos a su ciudad natal, Barcelona, ganando su nominación en 1985 y celebrándose en 1990. Todo ello frente a candidaturas tan prestigiosas como Ámsterdam o París. Entonces, sin tener que ofrecer un relaxing cup of café con leche y Plaza Cataluña. Pero que ahora recuerdo que sabía inglés muy bien y latín. El expresentador de televisión, Luis Mariñas, no tenía inconveniente en reconocer que llevaba siempre 3 castañas. O sea, era más previsor que Samaranch, para protegerse de las megas. Y no ocultaba tal previsión. O sea, yo recuerdo un día, en el siglo XXI, pues aprovechando que estaba él allí, pues le dije: oye, ¿es verdad que tú llevas castañas en el bolsillo? Y no me contestó, porque se le quedaba en el bolsillo, sacó las 3 castañas, las enseñó y se abrió completamente en el bolsillo. O sea que, por lo tanto, él no tenía inconveniente en reconocer. Veamos un ejemplo curioso para el español. Todo el mundo cree que los equipos son mestizos de Sudamérica, pero vamos a ver cómo se convirtió, llegó a convertirse en español. Se trata de una estatua sencilla. ¿Qué? Segundo por ahí. Bueno, pues ya ves, el segundo por ahí. Pues que va cargado siempre de un coche colgando, una figura, de todo lo que puedes necesitar por estar por la espalda y más cosas. Es un saco de trigo, un saco de no sé qué. Y además, pues a veces se le pone también, cuando se puede, colgando, se le pone una reproducción de un décimo de lotería que uno vaya a
o sea, tratar de ganar, ¿no? A lo que haya comprado, pues le hace una reproducción en pequeño, se pone ahí para asegurarse que funciona, ¿no? Bueno, entonces ellos, los nativos, los sudamericanos, pues, los martes y los viernes le ponen un cigarrillo. No sé si le puedes cigarrillo. No. Sí, efectivamente. No, pero hay una cosa que no tiene en cuenta mi mujer, y es que ellos dicen que no le falte de nada, que eso es lo que recomiendan, y nada nos faltará a nosotros. Mari, que nos vendría bien hacer un cigarrillo. Durante el periodo precolombino, varios pueblos de origen aymara compartían un dios de la abundancia, que les procuraba fertilidad en todos los sentidos. Porque la fertilidad casi siempre era en un sentido sexual y también de económico. Se le representaba desnudo, pequeño de estatura, vago, narigudo. Bueno, pues siempre creían que les traía fortuna y que les pueblo más de mayor influencia dentro de los aymaras, los follas, le llamaban Ecaco, mientras que los ayahuascas le llamaban Queco. Bueno, cada 20 de noviembre los nativos se abastecían de quecos y unas miniaturas, que son las que tiene ahí puestas, que compraban en un mercado que se llama de las alasitas. En ese mercado iban y compraban pequeñas cosas, coches y tal, una bici, todo lo que querían ellos tener. Precisamente alasitas lo que significa es cómprame. Bueno, las grandes celebraciones se hacían el 22 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de verano, el comienzo de la agricultura. Pero hubo un momento muy malo para la historia de los quequecos, y es que llegó al altiplano boliviano Francisco de Toledo, virrey del Perú, en 1568, y se propuso evangelizar a los nativos, por lo que implantó inmediatamente el Tribunal de la Inquisición. En 1750 promulgó una ley que prohibía hacer figuras de forma humana o animal, y por lo tanto eso fue un golpe letal al queco y al mercado de las alasitas. Pero en 1785-81 llega Sebastián de Seguro de Marchán, que es un gobernador intendente de La Paz, y necesita la ayuda de los indios porque estaban atacando los nativos, pero por otra parte tenía parte que estaba por suyo, y fue roto el cerco gracias a los nativos que le prestaron ayuda, y por eso, como él era muy devoto de la Virgen, pues les autorizó el día 24 de enero de 1783 que restaurasen el viejo mercado prohibido de las miniaturas y dijes de alasitas, sin el cielo. Entonces, ellos, los nativos, vieron el cielo abierto. Dijeron, bueno, pues por fin vamos a tener nuestro queco. Se preguntaron entre ellos, habían pasado ya 2 siglos, y nos daban. Pero ¿cómo iban a hacer el queco? Si no se acordaba nadie del queco, ni no sabían cómo era, le querían mucho, pero no sabían cómo era. Y entonces lo que hicieron fue pasar a revista y dijeron, realmente le dieron mucho al gobernador esto, y además es el que tiene todo lo que nosotros querríamos tener, riquezas, y tiene de todo. Y dice, pues nada, vamos a tomar la imagen del gobernador. Así que puestos a poner cara y ojos al queco, no dudaron más y le colocaron un bigotito, la barriga, mofletes, la cara sonrosada, la ropa de Sebastián de Seguro, y también, como elemento autóctono, le pusieron un gorro de lana, de estos multicolores que se llevan en la región. Pues había nacido el queco español con un toque vestido. Luego hay por allí otro amuleto que es este está con un cigarro. Esto se trata de un personaje polifacético, el Maximón, que también le llaman el San Simón mestizo.
Es originario de Santiago de Atalán, Guatemala, cuya población es mayoritariamente de origen maya. El culto a Masimón es inseparable de la religión católica. Está representado en un señor, que más bien parece. Yo aquí en la foto le he quitado el sombrero, porque no cabía por arriba del ordenador, pero ya ven, más bien pinta de un tipo que no me fiaría mucho de él. Pero, en cambio, ahí van, lo llevan a una casa y en esa casa está todo el año. Tiene una habitación, una cama, todo. Y van sus amigos, los amigos de los dueños, que llaman peregrinos, le ponen música, que lo que creen que a él le gustaría oír, rezan, bailan. Él nunca ha protestado que una música que le ponen, por lo tanto, debe estar, debe ser adecuada. Rezan, bailan, cantan en su presencia. Por la noche le quitan el cigarrillo de la boca, siempre está fumando, y le acuestan y cierran la luz y la puerta de su habitación para que descanse el hombre. O sea, es un gran honor para esa familia acoger al santo, le llaman el santo también, en su casa durante un año. Cuando se celebra su fiesta del 28 de octubre, ese día miles de peregrinos procedentes de todo el país se reúnen en las poblaciones donde hay un Maximón, que son varias las poblaciones, a quien le llaman cariñosamente Monchito. Y amuletos, ya lo hemos visto antes con la infanta y ahora lo vamos a ver con la católica reina de España, Isabel la Católica. Pues Isabel la Católica no pudo esquivar esa tentación de los amuletos y talismanes. Aparentemente no llevaba ninguno encima. Por ejemplo, este padre lleva ahí la cruz de Alcántara, una concha de peregrino, pero no se le veían en los actos oficiales en donde ella salía, no se le veían talismanes. Pero al morir, su ajuar aparecieron bastantes dijes como estos que veis aquí, queridos por magia. Hay un amuleto que vemos cómo se transforma de amuleto a talismán. Se trata de los amuletos que proceden de otras culturas, como el escarabeo. Realmente era en un principio escarabajo. Es su imagen procede de ahí. Esto, ahora ya se hacen de fayenza, que es una cerámica, una cuadra exterior buitre, cornalina y otras piedras. Bueno, pues estas representaciones del coleóptero, en realidad, al principio, era un propio escarabajo que metían en la casa de los muertos para que le guiase, para que le fuese propicio el más allá. Pero hay un momento que la gente quiere también tener antes de su muerte los amuletos estos, y entonces los hacen en los materiales que acabo de decir, y algunos les ponen unas inscripciones de fortuna que proceden del libro de los muertos, y este bicho acarreador y su consumidor de inmundicias termina convirtiéndose en un talismán, porque lleva esas inscripciones mágicas. Las claves ocultas del escarabeo nos las da Plutarco. Nos dice que se supone que esta especie de escarabajo solo consta de animales machos que depositan su semilla en el material al que dan forma de pelota. Entonces hacen rodar esta bola, empujándola con las patas traseras, al imitar de esta manera el movimiento del sol, que se sabe, se desplaza de este a oeste, parece seguir una dirección opuesta a la variación celeste. Tales observaciones condujeron a los habitantes del antiguo Egipto a considerarle la encarnación de la renovación y de la regeneración, y con el devenir de los años de la inmortalidad del alma.
Hicieron de este insecto nada más ni nada menos que la imagen del sol naciente, que renace de sí mismo. Al igual que el centro de nuestro sistema planetario vuelve a las sombras de la noche, el escarabajo creía que renacía de su propia descomposición. Por ello, Kepri, el dios sol, del sol naciente, es representado en la escritura que vemos aquí por la figura del escarabajo con patas extendidas. Todo ello pese a que el escarabajo pone el huevo en la cámara, natal, sobre un puñado de excremento, no es un macho, es una hembra, bien claro que es muy difícil de distinguir. Por lo tanto, la cosa es más racional y más lógica. Por cierto, hay una coincidencia y es que en culturas muy diferentes y lejanas, como la China, en el Tratado de Oro tienen este mismo mito, y los mayas también. Esta creencia asumida por fenicios, cartagineses, griegos, etruscos, etc. Pero anteriormente, sin conocerse entre sí, tuvieron esa idea común. Vemos en algunos establecimientos, bueno, de los chinos en todos. En los chinos vemos de todo, pero en establecimientos que sean de materiales japoneses y eso, en este mundo global vivimos, esto parece que hay que dar la vuelta al mundo. No, el mundo ha dado la vuelta a España. Es decir, que yo casi todo esto lo he comprado en España. Es decir, ya no hay fronteras, ya podemos pedir a Sudáfrica o a cualquier otro país, podemos pedir estas cosas. Ahora, esto en concreto al Japón, que ya veis que abunda muchísimo, ¿no? Su nombre es Daruma. Es una cabeza en papel maché que se aseguran concede todo lo que demanden sus numerosos devotos. Todo. A pesar de la cara de enojado que presenta, Daruma atiende a peticiones del creyente en cuestiones relativas a la salud, trabajo y amor. Bueno, se sabe, ya lo ha declarado algún político japonés que debe a su escaño, que llevaba en sus alforjas, en su deambular por los públicos para obtener votos, lleva su Daruma. Y os puedo decir también, puedo contar la anécdota, que yo se lo regalé en su cumpleaños a un amigo mío político, un ángel muy alto. Y entonces puso allí en su casa, y cuando lo veían, no sé si por hacer la pelota o porque le gustaba el amuleto, pues ya este no es amuleto, ya este es talismán, porque tiene unas inscripciones en japonés. Pues entonces me decían, oye, dime dónde se compra esto, tal, esto a mí me gustaría tenerlo y tal. Y hay muchísimos políticos que yo conozco, unos sí y otros no, que sí que lo tienen. Su origen está ligado a la figura de un patriarca del budismo zen del siglo VI, el indio Bodhidharma Bodai Durama, que le conocen en Japón con este nombre, Daruma ya directamente. Representa a este, dicen ellos, semi-legendario, es una cosa curiosa, monje hindú, que estuvo todo el tiempo en éxtasis mirando a la pared, y un día advirtió, dio una cabezada, y eso no se lo podía permitir, y lo que hizo fue quitarse los párpados, y entonces se quedó sin párpados. Pero luego, de tanto tiempo que estuvo mirando a la pared, perdió las extremidades y se quedó solo con la cabeza. Y entonces Daruma es varón, pero en los últimos años las mujeres japonesas han conseguido que una reivindicación, está muy bien, que por qué no hacían una Daruma, y ya la conocen como Hime Daruma, princesa Daruma. Ya la puse. Luego tenemos, y yo creo que ya, no sé si... 5 minutos, pues vamos a estar en 5 minutos,
y en 5 minutos termino, porque esto de los amuletos, como veis, es interminable. La mano de Fátima procede del norte de África, es un amuleto plano, todo el mundo sabe, de metal, muy socorrido para repeler el infortunio. Y el temido mal de ojo. Fátima es el nombre de la hija menor de Mahoma, y con su primera esposa, además, Jadilla. Pero dado que es el único de los hijos del profeta que tuvo descendencia, de ella reciben legitimidad hereditaria los fatimíes, un califato medieval del norte de África. Aunque hay manos de Fátima que poseen 3 hasta 6 dedos, se llama con frecuencia Som-Sa o Kamsa el número 5 en árabe. Con ello facilita la analogía con la figura humana, es decir, 4 extremidades y la cabeza. Pero al que más se le atribuyen efectos benéficos son los de 5 dedos. Lo que pasa es que es difícil de contarlos, porque la del centro, pues sí, se ve el centro de la pantalla, se ve perfectamente que tiene 5 dedos. Pero el que tiene debajo también tiene 5 dedos. Es decir, parece, porque los que más les gustan a los árabes son los que en los 2 dedos extremos están curvados. Es el caso este, confundiéndose un dedo con el otro, son idénticos, el meñique y el dedo. Pero además de estar curvado, tiene que estar simétrico, y eso ya es lo máximo que ellos creen que puede tener un amuleto, la mano de Fátima. También refuerza sus virtudes entonces es una rareza de tener una cosa así, porque os recuerdo que es una cultura iconoclasta, es decir, que ellos se llevan por signo, no hacen cosas de esas por lo general. Y hay una mano poco conocida, que es de las 5 virtudes, que circuló por España musulmana como un amuleto que puede considerarse perfectamente como un antecedente de la mano de Fátima. Se llamaba la mano de las 5 virtudes o portero de las 5 virtudes, y consistía en una representación de la palma de la mano, el brazo, y una llave en el antebrazo. Tras la Reconquista se decía que en la puerta de la Alhambra había una mano en un lado, algo parecido a esto, y en otro había una llave. Y decía que cuando se diesen la mano, se pudiesen tocar la mano, la llave, los musulmanes regresarían a Granada. Eso es lo que se ve. Ahí está el ojo de la mano de Fátima, que esto es de los hebreos. Es decir, que es curioso porque vemos que hay unas diferencias notables, pero con las otras manos, pero este es hebreo. Voy a ir pasando para... Aquí tenemos a Ojat, ojo de Horus, de Horus. Entonces, este es un ojo fantástico, tiene un equilibrio de las líneas fantástico, y de tal suerte, si veis en la parte inferior derecha, hay unas proporciones. Esas proporciones no son las proporciones nuestras, son las proporciones egipcias, pero con esas ellos miden las proporciones de un objeto pequeño que quieran realizar. Estas son las proporciones, un medio, un cuarto. Observad que no se repite ninguno, un 16avo, un octavo, y así sucesivamente, hasta el 64. La primera tentación es sumarlos, pero no suman 100, es decir, porque, como digo, es otra manera de medir. Bueno, hay detentes como este, detente corrección, pues detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo, pero este dice otra cosa, porque
este es el clásico, el detente, el corazón de Jesús está conmigo, pero este dice algo más para terrible. Dice, detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Por supuesto, el de detente, solamente por detente, que suele ser la mayoría, porque es una rareza. Por supuesto, la exclamación imperativa no va dirigida al visitante, sino al maligno. Aquí se ve más claro. Hay que olvidar que el corazón, en el antiguo egipcio se llamaba el Dios que hay dentro del hombre y que podía hacer una declaración, es una unidad autónoma del individuo y podría testificar contra su propio propietario, por decirlo de alguna manera. La nueva devoción de este detente fue aprobada por el Papa Clemente XIII, pero no tuvo mucho eco hasta finales del siglo XIX. Entonces es cuando se renueva esa devoción popular, con motivo de que uno de los soldados del Vaticano, en una de las guerras en las que se metía, pues estaba un día, le dan están recordando, estos son muy pertinentes los de HP, ahora se llaman de HP por algo. Entonces pues decía que se van, le dan un balazo en el pecho y no muere como consecuencia de que un detente que le había hecho su madre ponía detente bala. El corazón de Jesús está conmigo, era de tela, de fieltro. Pero, enterando enseguida, Pío IX, concedió una bendición especial a todos los escapularios elaborados según el modelo ideado por aquella madre, que pasaron a llamarse detentes. Y se usaron en las guerras de los siglos XIX y XX, incluida la Guerra Civil Española. Hay pruebas de que se utilizaba eso en la Guerra Civil. Y del pecho de los soldados, en las ropas que contenían, y del pecho de los soldados pasó la palabra bala, y pusieron detente. Pasaron a las cunas de los bebés, aquí veo una errata, de los bebés, a las puertas de las casas, a coserlos para los vestidos, colocarse en las cuadras para proteger el ganado, y a veces una construcción de casa solían ponerse estos talismanes entre la argamasa de la construcción. Lo afirma la erudita Isabel Trinidad, la fuente que es lo máximo de lo máximo en estos temas. Lo digo porque parece un poco de cachondeo, que lo pongan en los establos y en eso. Sí, yo no dudo. Bien. Pues entonces, simplemente deciros que los detentes son diferentes en los diferentes países. Aquí dentro hay un rollito con un texto mágico que procede de sus libros mágicos, los religiosos, y que es bien diferente a los que tenemos aquí en España, que son más o menos de este tipo. Y bueno, yo no sé si mientras tanto habéis visto que se moviese. No se ha movido, ¿estás seguro? No, yo no esperaba de ti que se moviese contigo, ellos saben, ¿verdad? Se ha dicho esto, pero yo voy a mirar el mío, tampoco lo esperaba. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero pues que algún día vuela por aquí y os dé lo que falta, que es la otra mitad. Estamos a 26 y 50, cosa que es la otra mitad. Porque no, como no tuve tiempo de leerla, no tuve tiempo de conocerla. Muchas gracias. Vamos ya en dirección al museo. Tenemos allí también un restaurante al lado, a la calle Cataluña. Vamos ahora a visitar el museo. Una visita rápida porque luego, más tarde a las 5,
se abrirá oficialmente el museo con una actuación, con una actuación y con una visita. Algo ya gallinas por hacer los rituales. Nada, de sangre, todos los rituales son positivos, pues para que hoy tengamos los mejores efluvios, los mejores energías positivas. Vamos a ir a ver los pequeños grupos, grupos de unas 20 o 25 personas y una visita rápida. Luego ya con tiempo, imagino que vais a estar muchas más estancia aquí en Toledo, lo iremos viendo con un poco más de detalle, ¿no? Pero ahora sobre todo para que bajéis, para que de alguna forma os contagiéis de la magia del lugar. Acordaros que el recinto es una cueva islámica del siglo XI, veréis una del siglo X, de final del siglo X, principios del siglo XI, y veréis ya incluso en las paredes una mano de Fátima, de la que nos hablaba Ramos Pereira, pero mano de Fátima original, es la más antigua que existe en España, de una mano de Fátima, además con los pájaros del paraíso, por lo tanto simbolizando el tránsito al más allá. Importante que os fijéis, porque eso es una pieza original medieval. Y luego vais viendo distintas reproducciones que hemos hecho para recoger pues, nuestras tradiciones, nuestras leyendas y sobre todo esas creencias populares que tan arraigadas han estado en el pueblo español desde la época prerromana hasta ahora. Entonces, no está todo, pero lo que está creo que es bastante significativo para que nos dé una visión rápida en pocos metros cuadrados, que es este recinto, este lugar, para que tengamos una idea de conjunto de que lo que hay aquí no quiere decir que solo sea propio de España, sino que se puede extrapolar a cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo las creencias, las supersticiones, la sensación de que estás ligado con algo mágico y que necesitas tener el poder divino para que tus deseos se concedan o para estar protegido de los malos augurios o contra el mal de ojo, todo eso es internacional. Cada uno luego lo representa y lo siente de forma distinta. Pues aquí vamos a ver, yo creo que una buena muestra. Veréis que cuando bajemos las escaleras nos va a recibir un personaje emblemático de Toledo. Hemos pasado por la calle El Hombre de Paz. Le hemos bautizado, cómo no, como Juanelo. Nos va a recibir con su hucha, si alguien le quiere dar un donativo, sin problema, porque además tendrá una música específica que le recordará una de las películas, no sé si deciros qué película os lo va a recordar. Bueno, Encuentros en la tercera fase, ¿os acordáis? No hemos reparado en ese tipo de detalles. Así que va a ser ese personaje toledano el que nos va a recibir y cuando vayamos bajando las escaleras, de alguna forma vamos entrando en las profundidades del museo, en las profundidades de la España mágica y extraña también. No olvidéis que hay que cambiar el chip. A partir de ahora este es el mundo profano y a partir de aquí es el mundo sagrado, el mundo de la magia. Y mejor día que hoy, que es el equinoccio de otoño, un día mágico por excelencia, creo que imposible. ¿De acuerdo? Así que con esa mentalidad os invito solemnemente a visitar nuestro museo de la España mágica. Adelante, en grupos de vecinos.